En la clase anterior teníamos estas tres grandes preguntas. ¿Por qué es importante el estudio de la gobernanza pública? Eso creo que lo cumplimos bastante bien. ¿Cuáles son las definiciones y enfoques propuestos por diferentes autores respecto a la gobernanza pública? Ahí vimos un poquito el inicio de la concepción etimológica de lo que es gobernanza pública, y después llegamos incluso a ver las propuestas de diferentes autores en una línea de tiempo respecto a qué se entiende por gobernanza pública, y finalmente qué cosa entendemos nosotros por gobernanza pública y dónde poder aplicarla. Entonces voy a avanzar con esta parte de aquí para quiero ir un poquito a las definiciones finales. Esas fueron, ¿se acuerdan? El barrido, digamos, de la evolución de los conceptos desde el punto de vista académico, desde el año 93 hasta el día de hoy, de qué se entiende por gobernanza pública, y las primeras conclusiones a las que fuimos llegando, voy a pasar todo esto de acá, eran estas, ¿no? Que hay unas definiciones del concepto de gobernanza que se enfocan en lo que sucede en el proceso de toma de decisiones colectiva. Por ejemplo, para tomar tu caso, David, del sistema de administración de recursos humanos, una forma de estudiar la gobernanza es ver lo que pasa ahí, las interacciones entre los diferentes actores para ver si coordinan, no coordinan, si se pelean o no se pelean entre ellos, si logran o no logran los objetivos, etcétera, ¿no? Es como ver las interacciones, lo que sucede. De repente no hay mucha interacción entre los actores. Es una forma también de decir, mira, ese sistema prácticamente no interactúa, ¿no? Es una forma de decir, hay un servir que ha dicho cosas y los demás cada uno son una isla, ¿no? Ese es su sistema de gobernanza, porque así se interactúan como tal. Pero otros lo definen más como los mecanismos que se diseñan o simplemente existen en el espacio decisional. Entonces, hay un diseño de cómo vamos a tomar decisiones en este ecosistema, ¿no? Hay una previa pensada de quiénes son los actores, qué espacios de coordinación vamos a tener reuniones virtuales de tal tipo, vamos a tener una política, vamos a tener una estrategia, y los espacios van a ser así o así, nos vamos a reunir una vez al mes. Entonces, hay una lógica ahí detrás, y eso también es una forma de entender la gobernanza. Esa es la que a la asociación le interesa más. No quiere decir que no vaya a analizar las interacciones, pero interesa mucho más cómo está diseñado el sistema de gobernanza de cualquier tipo de ecosistema. Entonces, por eso decimos que nos vamos inclinando y confirmando en relación a nuestro modelo a los que orientan la definición de gobernanza hacia los mecanismos o procesos de toma de decisiones colectivas, ¿sí? Entonces, sobre esa base, podría ser definida como los procesos y estructuras de toma de decisiones colectiva en un determinado sistema societal. Cuando digo sistema societal, me estoy refiriendo nuevamente a cualquier tipo de ecosistema, ¿no? En esa línea, hay mejores diseños y peores diseños, ¿ya? Hay algunos que están bien pensados, cómo van a interactuar los diferentes actores para tomar decisiones, y otros simplemente sucede. No es que haya algo específicamente pensado. Y en muchos de los ecosistemas que tenemos, los mecanismos de gobernanza generalmente no están diseñados, ¿ya? Sino que simplemente sucede, ni siquiera a veces se piensa, ¿no? Entonces, es bien importante justamente pensar en cómo se van a tomar decisiones en esos ecosistemas. Si eso no se piensa desde el principio, si eso no se diseña, si no se sabe bien quiénes son los actores que lo conforman, seguramente las cosas no van a suceder de la mejor manera y no se van a cumplir los propósitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunos podrían decir que los mecanismos, procesos, estructuras de gobernanza son muy burocráticos, otros podrían decir que son suficientemente inclusivos, que no se puede escuchar todas las voces, o algunos tienen más poder en las decisiones que otros dirían que es muy vertical, otro que es demasiado horizontal y reflexivo y por lo tanto no se toman decisiones. Yo les ponía el caso de la Universidad Católica, que también es un ecosistema, en ese caso es una organización como tal, y la UPC, por ejemplo, ¿no? Tienes dos universidades. Sus sistemas de gobernanza son completamente diferentes porque el sistema de gobernanza del UPC es más directivo y vertical. ¿Okay? No es que haya una asamblea y piensan qué van a hacer, etcétera. No es que hayan elecciones, ¿no? De votaciones para poner personas en la asamblea como se hace en la católica. Entonces la católica, por ejemplo, tiene un sistema de gobernanza más inclusivo, más reflexivo, ¿sí? Y en cambio el UPC es mucho más directivo, por ejemplo, ¿no? Y más vertical. No es que uno sea mejor que el otro, sino que son formas diferentes. Pero es bien importante que uno tenga pensado en cuál es el sistema de gobernanza ideal para cada diferente tipo de ecosistema, ¿no? La otra reflexión era que nuestro modelo de gestión estratégica pretende plantear un conjunto de mecanismos, procesos, estructuras,
para ordenar ese proceso de toma de decisiones colectiva. Buscar hacer este proceso lo más inclusivo, eficiente y eficaz posible, ¿no? Hay una forma de cómo trabajar esta gobernanza desde un punto de vista más estratégico, ¿no? Y lo otro interesante de los conceptos es que cuando se habla de gobernanza pública, casi todas las definiciones lo enfocan mucho en país o en ciudad, pero principalmente en países. Están pensando siempre gobernanza pública es, el sistema democrático, elección de representantes, están pensando siempre en el ecosistema país, cuando en realidad hay más ecosistemas, ¿no? O sea, no son más amplios como Koyman, por ejemplo, en que se puede aplicar en diversos sistemas societales e incluso organizacionales, ¿no? Lo importante es entender que hay buena o mala gobernanza en cualquier espacio que requiera necesidad de tomar decisiones colectivas. Entonces, gobernanza corporativa también hay, ¿no? Pero eso ya pues es un problema privado, ¿no? De la organización en específico, ¿no? Cuando es un tema colectivo que nos atañe a todos, ¿no? Como el Sistema Nacional de Deporte, el Sistema Nacional de Cultura, las ciudades, hay que ver de alguna manera cuáles son esos diseños y mecanismos para esa toma de decisiones colectivas, ¿no? Entonces, ese espacio puede y debería ser una ciudad, un centro poblado, una universidad, un sector productivo, como por ejemplo el turismo, ¿no? El Sistema Nacional del Turismo es un ecosistema. El mundo entero también es un ecosistema que tiene algunas formas de toma de decisiones, también si se dan cuenta, o sea, a través del Consejo de Naciones Unidas y algunos estamentos también se toman decisiones que son como globales, ¿no? Que después, digamos, que son llevadas a los diferentes países. Pero también puede ser una cosa más chiquita, ¿no? Como un espacio público. Entonces, todos estos ecosistemas necesitan, deberían tener algún tipo de sistema de gobernanza. O sea, de hecho lo tienen. Lo que pasa es que algunos están pensados y otros simplemente suceden porque suceden. Por ejemplo, en un espacio público, ahora que los que van a venir ahora acá, bueno, cualquier lugar donde viven, hay un barrio, ¿no? Específico, y cuáles son los mecanismos de gobernanza para la toma de decisiones en ese barrio, ¿no? Entonces, naturalmente, existe el municipio, los gerentes municipales, y de repente el municipio tiene divididos por sectores, ¿no? Y existe una junta vecinal. Entonces, ahí ya están diseñados ciertos mecanismos de gobernanza, están hablando de ciertos entes que van a tomar decisiones sobre lo que pasa en el espacio público. Algunos crearán espacios para escuchar a la ciudadanía, otros serán más directivos y dirán, yo hago estas cosas porque es lo que me toca y yo creo que hay que hacer esto, ¿no? Entonces, va a depender mucho nuevamente de cuáles son los mecanismos de gobernanza que se establezcan, ¿no? Ok, entonces, esta fue como una primeras reflexiones iniciales acerca del concepto de gobernanza. Y lo otro que habíamos quedado era ver un poquito los enfoques y tipos de gobernanza en función de lo propuesto por los diferentes autores. Entonces, acá habíamos elegido un conjunto de artículos. Este es el de Peters, ¿no? Este es de Stokers. Este es de Peters. No sé si... ¿Quién hizo este? Que no lo tengo acá, perdón. Este profesor. Hola, Fátima, ¿cómo estás? Fátima, te escuchamos un poquito a ver que nos cuentes un poco acerca de lo que viste sobre el artículo de Peters, ¿no? Del 2019, que es un artículo que es una argumentación frente a lo que proponía Stoker, ¿no? Sí, así es. Bueno, el artículo se llama Gobernanza, un pensamiento sobre 5 proposiciones de Stoker. Entonces, parte de, primero el autor señala que Stoker había planteado en su artículo que la gobernanza hacía referencia al rol de los actores no estatales al gobernar, mientras que el gobierno se iba alejando de esta tarea. Entonces, Peters refuta un poco esa idea, ¿no? Entonces, él habla en primer lugar de qué es lo que significa la gobernanza en su sentido más amplio. Y bueno, tal cual usted había explicado en la clase anterior, la gobernanza se trataba de, no sé cómo traducirlo al español, porque hablamos de steer, ¿no? Como que comandar un barco. Entonces yo lo puse como direccionar, ¿no? Dar una dirección a algo. Entonces, en su sentido más amplio, la gobernanza se trata de dar una dirección, de direccionar. Pero no siempre la gobernanza la va a proveer el Estado directamente, pero si bien en el artículo de Stoker se habla mucho de la gobernanza por redes, Peter argumenta
que no se debería relegar la función del gobierno. Otro Pero punto que menciona es... ahí para complementar, Fátima, lo que estás diciendo, o sea, Stoker, como es más antiguo, digamos, el artículo, él dice que la gobernanza es cuando más bien actores no estatales se juntan en redes para realizar cosas, etcétera, ¿no? Entonces simplemente obvia al actor estatal o lo relega a un espacio tal. Y Peters lo que está diciendo es, oye, ¿por qué lo relegas, no? Inclúyelo. O más bien a veces es el centro, ¿no? El tomador de decisión. A veces no, pero está dentro, ¿cierto? Sí, sí, tal cual usted lo está diciendo, ¿no? O sea, si bien no es como que lo ignora, pero hace mucho énfasis en lo que es las redes y no le da la importancia quizás que debería tener el rol del gobierno. Entonces, bueno, también el autor menciona que la gobernanza se define mediante acciones y no mediante qué tipo de actores son los que se están involucrando, ¿no? La segunda idea que refuta de alguna manera es si se debería seguir enfatizando en el rol de los actores sociales. Entonces ahí menciona que el gobierno no debería ser olvidado porque la concepción de gobernanza se centra en el Estado y eso es viable porque es el actor central. Entonces, el Estado es también quien va a otorgar el rango de actores a los demás actores de la sociedad o ya sea el mercado para la gobernanza. Y en caso de que hubiera un fracaso en la gobernanza, el Estado es quien va a asumir la responsabilidad de tener que reconstruirla. Entonces, la efectividad de las formas indirectas de gobernar no va a estar por encima de la dirección que ejerce el Estado y el gobierno, ¿no? Por más que guarden distancia de lo que sería la gobernanza. Em, la, tercera, la tercera idea que plantea trata de responder si la gobernanza debería ser descriptiva o explicativa. Entonces, habla que la gobernanza es una teoría para la ciencia política porque va a responder a la pregunta ¿qué actor obtiene qué? Y al ejercer la gobernanza implica también saber cómo se deben hacer las cosas para alcanzar los objetivos finales, ¿no? Entonces, a nivel de teoría, la gobernanza enfrenta un reto que es generar hipótesis que puedan ser comprobadas y también medidas. Eso está súper, va con lo que proponemos nosotros, ¿no? Que es importante proponer formas diferentes de gobernanza. O sea, a veces las tenemos dadas, pero en realidad podemos proponer formas cualquiera, ¿no? Entonces tenemos que pensar en, oye, este ecosistema, ¿de qué manera se gobernaría mejor? Esa es la pregunta, ¿no? Este tipo de ecosistema se podría gobernar de manera más horizontal, podría ser con estos mecanismos de coordinación. ¿Por qué no incluimos estos actores u otros? Entonces, eso hace que tú puedas generar una hipótesis que después puedas comprobar qué funciona, qué no funciona, digamos, en la cancha, ¿no? Sí, exacto. Entonces, la siguiente pregunta que plantea es si la gobernanza debería depender de los recursos o de la autonomía de las redes sociales. Entonces, ahí lo que hace es un poco de hablar sobre las personas y las organizaciones que, bueno, las personas que pertenecen a alguna organización de alguna manera se comprometen con alguna forma de gobernanza para poder alcanzar también los intereses propios de las personas. Entonces, la autonomía de las personas con respecto a sus organizaciones podría ser contradictoria, ya que las personas son las que representan a la organización. Pero también, por otro lado, va a haber dependencia, ya que las organizaciones poseen poder y recursos, ¿no? Que le brindan cierta influencia, que necesitarían de alguna manera las personas que pertenecen a la organización. Entonces, las redes van a formar parte de un juego que a dos niveles, ¿no? Por un lado, van a aparentar autonomía del gobierno y también por otro lado, las organizaciones van a tratar de aprovechar el compromiso de sus miembros para poder alcanzar metas en un cierto periodo de tiempo. Luego, Peters propone hablar de la gobernanza a través de adjetivos, por lo que se propone que la gobernanza sea clasificada mediante tipo, que permitan comprenderla mejor y que también permita que se compare la gobernanza que existe entre países y también a nivel de dominios de política. Claro, ahí, por ejemplo, ahí puede ser gobernanza policéntrica, puede ser gobernanza colaborativa, que es como mucho más horizontal de tipo redes, puede ser una gobernanza jerárquica,
También se puede hablar de gobernanza corporativa cuando estamos hablando más de una corporación como tal, que ustedes conocen seguramente el término. Entonces, los adjetivos te van a definir como el tipo, ¿no?, de gobernanza que podría haber. No es que haya una tipología perfecta, ¿no?, pero por ahí estamos tratando de sacar como unas 10 que parecen haber, que son las más comunes, ¿no? Y algunas se parecen mucho. Sí, y más que nada con el propósito de poder comprender, ¿no?, la gobernanza. Entonces, luego se plantea que existe un estilo importante de gobernanza. Y aquí habla de lo que es la sombra de la jerarquía. Si bien el Estado va a delegar funciones para la gobernanza, existe la sombra de la jerarquía, que es que el Estado otorga ciertas funciones a algunos actores, pero también las va a poder quitar a nivel legal, a menos que estas redes se encuentren empoderadas. Entonces, se necesita reconocer la autoridad legal del Estado, ya que provee ciertos parámetros para el ejercicio de la gobernanza por parte de las redes. Y en este caso, si una red ejerce la gobernanza, el Estado va a ser quien va a gobernar, ¿no?, esa gobernanza, y ahí la llama metagobernanza. Y si en caso la red desviara los objetivos iniciales, el Estado va a tener que hacer uso de instrumentos para poder ejercer la gobernanza inicial y poder conseguir los objetivos que se habían planteado desde el inicio, ¿no?, y que se desviaron. Miren ahí un ejemplo que les decía de un barrio, ¿no? Pensemos en que tenemos un gerente o alguien del Estado directamente que es encargado de un sector específicamente. Puede ser de participación vecinal o los diferentes que están en cada una de las divisiones, las unidades de negocio, digamos, del municipio como tal, ¿no? Está la junta vecinal, pero también están de repente los mismos vecinos que se juntan informalmente y comienzan a crear una red paralela a la junta vecinal. La junta vecinal tiene como, es oficial, ¿no? O sea, está legitimada oficialmente, la reconoce el municipio, pero en realidad se está formando una red al costado, ¿no?, alrededor. Entonces, según la lógica de Peters, claro, para que el sistema funcione bien, los tres deberían trabajar en conjunto, ¿no? Y posiblemente sea bueno que el Estado, sea la junta vecinal o sea el gerente de la municipalidad, digamos que sea a cargo, ¿no? Porque si no, finalmente el barrio va a querer otra cosa y se va a oponer. Entonces no están trabajando como en conjunto y en coordinación, ¿no? Entonces, un último punto que toca es acerca de la gobernanza y las políticas y cómo estas se vinculan, ¿no? Entonces, se habla de una primera manera de que las políticas, ya sean entendidas como un contenido o también instrumentos, van a ser mecanismos que usan los sectores públicos o privados para ejercer el direccionamiento de la economía, de la sociedad. Y por otro lado, los procesos mediante los que se crean son similares, ¿no?, tanto la gobernanza y las políticas, que se trata de primero definir una agenda, evaluarla y retroalimentarla. Entonces, la Aquí es gobernanza... donde, perdón Fátima, aquí ese punto es central porque aquí es donde la gestión estratégica entra con mayor expertise. No sé si me dejo entender. Las ciencias políticas no son expertas en gestionar los ecosistemas. No sé si me dejo entender. La gestión sí, porque la gestión en la práctica sabe, por ejemplo, qué instrumentos utilizar para direccionar, por ejemplo, la visión compartida, los objetivos estratégicos. Todo el mundo de la estrategia es algo que viene mucho, o sea, se ha trabajado mucho desde la gestión de organizaciones. Y justamente este punto, que es tan importante, de direccionar a una red, ¿no?, a un conjunto de actores, el evaluar cómo vamos, el establecer metas, etcétera, es justamente lo que da la gestión estratégica. Por eso se juega muy bien ahí, ¿no? Y por eso es que nosotros pretendemos justamente que la gestión estratégica puede ser un marco conceptual y un conjunto de herramientas súper útiles para gobernar un ecosistema como cualquiera de los que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, se habla también de que la gobernanza debería tener objetivos identificados y las políticas necesarias para alcanzar esos objetivos, cambiar los recursos y también un análisis de los resultados del proceso de gobernanza. El punto número 8 habla de la gobernanza en numerosos lugares. En primer lugar, se tiene que entender que la gobernanza es diferente, ya sea si se da en un nivel nacional, niveles subnacionales o también otras arenas. De igual manera, si es que se da a nivel global o transnacional.
Entonces, bueno, las actividades de gobernanza en múltiples niveles que van involucrando a múltiples factores va a requerir de desarrollo de concepciones dinámicas de gobernanza, no sino un concepto estático. Hay En un dos punto, cosas ajá, interesantes, perdón Fátima, hay dos cosas interesantes. Una es, así como Koyman, que les decía hace un rato, Peters también sugiere que la gobernanza se puede dar en muchos espacios, ¿no? No está pensando solamente en países, ¿no? Pueden ser ciudades, está pensando en el mundo entero o diferentes arenas. Cuando dice diferentes arenas es, depende de lo que queramos ver nosotros como espacio para ejercer la gobernanza, ¿no? Y lo otro es esta parte de la dinámica de la gobernanza. La gobernanza no es estática. Yo diseño un conjunto de mecanismos, pero que también pueden ir evolucionando en el tiempo, ¿no? Y obviamente, y lo más importante en la gobernanza, especialmente esos sistemas amplios, cualquiera de los que han mencionado ustedes, todos los que Sistema Nacional de Cultura, Sistema Nacional de Deporte, la región Pasco o el Sistema de Recursos Humanos del Estado peruano, los actores cambian. Eso es fundamental. Los actores cambian, los actores no son permanentes. Mañana, ya se acaba de ir ahorita la directora de Servir, ¿no? Entra otra persona. Imagínense, ¿no? Entra otra persona y de repente dice, no, yo ahora voy a hacer las cosas asá, asá, asá. Pero había un sistema en funcionamiento, una forma de trabajar y una forma de gobernar ese ecosistema. Entonces lo que debería pasar es que en alguna mesa donde estén sentados actores que todavía permanecen en ese sistema, les digan a la directora, venga directora, así está trabajando el sistema de recursos humanos en el Estado. Esta es la manera como coordinamos, etcétera. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son los cambios, etcétera? Entonces, porque cambia todo el tiempo, ¿no? Y eso es bien importante reconocer. entonces, el punto 9 habla de la gobernanza, que también podría ser como un vino añejo que tenga una botella nueva o un vino quizás completamente nuevo. Ahí habla de las formas de gobernanza que han tenido éxito de repente en regímenes de gobiernos pluralistas, que no necesariamente van a tener el mismo éxito en otros gobiernos, ¿no? También la relación entre el sector público y el sector privado, que han estado entrelazados por años, pero no siempre han tenido un propósito común compartido. Y bueno, otro punto que toca ahí también es acerca de la perspectiva de la gobernanza desde diferentes disciplinas para entender mejor qué alternativas hay disponibles para ejercer la gobernanza, ¿no? Para dirigirla. Y bueno, el último punto, bueno, ella habla sobre si Stoker fue lejos o quizás no. Entonces, bueno, Peter sí le da la relevancia a lo que Stoker había planteado en su momento, pero habla también de que las redes y otros medios análogos para involucrar a actores sociales son una forma importante para pensar en la gobernanza, pero no necesariamente van a ser las únicas. Entonces, Stoker sí, bueno, nombró patrones de gobernanza, pero también se necesita entender las dinámicas de la gobernanza y para ello se necesita primero categorizarlas, reflexionar más sobre cómo los procesos de gobernanza toman una dirección. Y bueno, Buenísimo, Fátima. eso, Espectacular. Está bien bacán. Y al haberlo hecho así, permite de repente ya ponerlo en post, en redes, con mucha facilidad. Está buenísimo el resumen que has hecho. Y en lo último, tal vez está como la esencia de por qué él hizo la propuesta, ¿no? Creo que lo más importante de entender a Peters es que si Stoker dijo, la gobernanza es incluir actores o que otros actores que no son los públicos se junten en diferentes redes para ejercer alguna dirección a cualquier tipo de ecosistema, él lo que dice es, ok, sí, es válido eso, pero hagámoslo más amplios. Hay varias formas de hacer gobernanza y algunas pueden incluir mucho a actores sociales, por ejemplo, y otros de repente no. Hay gobernanzas que de repente decimos, no, esto lo vamos a tomar, todas las decisiones las vamos a tomar desde el sector público y los privados ni los involucran. Hay otros que los involucrarán en algún proceso de escucha y hay otros que los involucrarán directamente en el proceso de toma de decisiones y los sentarán en una especie de consejo. Entonces, depende, ¿no? Entonces hay muchas formas y creo que lo que Peters más nos da es como abramos el espacio para ver diferentes formas de gobernanza que se pueden ejercer en cualquier tipo de ecosistema. Y acá tenemos lo de Cerrillo,
que es un poco más antiguo, del 2005. No sé si alguien que está acá lo pudo ver. Parece que no está la persona que lo hizo. No quiero ir al Excel ahorita. Voy a pasar al siguiente para ver. Este de acá es de Aguilar. ¿Alguien que está acá presente hizo el de Aguilar? ¿No? ¿Y el de Indrariti? Sí, yo lo hice. Hola Areli, ¿cómo estás? Ah, Cuéntanos. Indrariti buenos es días. un autor que a mí me encanta. Ok. Sí, a mí me tocó la lectura ¿Qué es eso de gobernanza? Que es de Nerariti 2018. Parte de que las nuevas situaciones nos recuerdan que como las nuevas situaciones como la globalización, la individualización, la europeización, estas situaciones nos recuerdan a la política que ha de plantearse la pregunta de si está ante problemas que simplemente puede solucionar o si se trata de transformaciones históricas que exigen una nueva manera de pensar. Es en este contexto que surge el concepto de gobernanza, que es entendido en un sentido amplio que alude a un cambio profundo en la acción social y en las formas de gobierno. Seguidamente también nos habla sobre la idea de gobernanza democrática, que esto surge precisamente como una respuesta a la constatación del agotamiento de la jerarquía, que como principio de ordenador de las sociedades, ya que los sistemas complejos no pueden ser gobernados desde una vértice jerárquica. También nos habla que la nueva gobernanza apunta a una forma de coordinación entre los agentes políticos y sociales, que esta está caracterizada por la regulación, la cooperación y la horizontalidad. También finalmente nos habla que la gobernanza parte de un principio de que la solución de los problemas sociales no se lleva a cabo exclusivamente a través de una autoridad suprema, sino que también está mediante la acción expresada entre diferentes actores y organizaciones. Buenísimo, Areli. Está excelente. Yo creo que ha hecho una muy buena síntesis de lo que propone Inegherati, pero creo que lo interesante de él, así como Stoker en realidad, es una mirada que gobernanza es diferente que gobierno, ¿no? Él lo que dice es, cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de incluir a otros actores en la toma de decisiones. Entonces, gobierno lo lleva a la forma común de gobernanza, que es la gobernanza jerárquica, digamos, ¿no? Y como, por ejemplo, en su momento, imagínate la gobernanza jerárquica de una monarquía, pasó a una gobernanza democrática, donde los ciudadanos tienen un poder, entre comillas, que es simplemente el votar, y sobre esa base también se ejerce una toma de decisiones. Pero generalmente la lógica clásica es que la gobernanza democrática es que yo elijo a mi candidato, a mi representante, y ese representante finalmente va a tomar todas las decisiones por mí, ¿no? Yo ya no tengo voz, sino que mi voz se le he dado a esa persona determinada, y esa persona determinada es parte del sector público. Y eso parece no estar funcionando, ¿no? Entonces, por eso él dice, las nuevas situaciones recuerdan a la política que debe plantearse la pregunta si está ante problemas que simplemente puede solucionar con el modelo actual de gobernabilidad, de gobernanza democrática, o si se trata de transformaciones históricas que exigen una nueva manera de pensar. Entonces, parece ser que esta nueva manera de pensar, lo que casi todos los autores están señalando es que hay que involucrar a los actores sociales, los que no son los actores públicos del momento, en la toma de decisiones. Y la pregunta es cómo se hace eso, porque no lo puedo hacer con jerarquía, lo tengo que hacer de otra manera, ¿no? Entonces, ahí justamente está esta idea de cómo hago para articular a diferentes actores, que yo no soy jefe de ellos, ¿sí? Hacia una dirección. Y además que yo me puedo ir en cualquier momento. Qué difícil, ¿no? Imagínate. Imagínense el Sistema Nacional de Deporte, Sistema Nacional de Cultura, una ciudad. Por un tiempo determinado yo lo voy a liderar. Pero ¿cómo hago para que ese sistema siga teniendo relativamente una dirección? Sigan conversando los diferentes actores y sigan teniendo una estrategia, etcétera, donde yo no soy el jefe de ellos. No solamente me puedo ir, sino que yo no, a algunos los puedo jefear, pero a otros simplemente no. Entonces tengo que coordinar, tengo que entender, tengo que escuchar, tengo que articular para finalmente ponernos de acuerdo en por dónde ir, ¿no? Y la idea es que eso sea continuo, ¿no?
Entonces es difícil cómo hacer eso, ¿no? Entonces por eso nosotros creemos que nuestro modelo de gestión estratégica puede permitir, puede ayudar a justamente lograr ese sentido de dirección. Muchas gracias, Areli. Buenísimo. De ahí tenemos, a ver, uno más acá. Este es de, perdón que no lo veo, de USATA. Esto lo de dices tú, David, Sota. ¿no? Sí, A ver, dale. bueno, tal cual como está ahí en la lámina, lo que rescaté de la lectura fue o sea, inicia con toda una explicación sobre los diferentes significados que ha tenido gobernanza, nos indica un poco toda la historia que tienen, tanto, o sea, de los orígenes de la palabra. Concluye un poco esta primera parte bastante teórica en esta ah, diferenciación sobre gobernación, gobernabilidad y gobernanza. Bueno, pone a gobernanza tal cual como ya lo han explicado varios compañeros, como una característica de una sociedad en la que se puede, o en la que hay estructuras que facilitan esta interacción entre los diferentes actores, sean ya gobierno, las organizaciones privadas y también la sociedad civil. Me gustó esto porque, o sea, con respecto a los problemas, porque nos da a entender un poco, ¿no? Sobre cómo es que el concepto de gobernanza se forja. Nos indica que es más que todo porque el modelo que se tiene como gobierno es un modelo para nada sostenible y, bueno, nos indica por qué y nos da ejemplos. Y bueno, nada, puse como que estas dos definiciones tal cual, literales, porque creo que enfoca bien lo que se busca en la organización, ¿no? O sea, este nuevo modelo de gobernanza que es abierto, que se tiene que adecuar a cada realidad, puede ayudar a la administración pública, pero también a los diferentes mecanismos de interacción que pueden haber entre los actores. Entonces, eso me llamó y me gustó de la lectura. Y creo que eso Está es lo buenísimo, relevante. está buenísimo. Sí, USATA lo que hace ahí es más como no, como yo les decía, no es un autor que todo el mundo diga, ese pata tiene su percepción sino más bien él lo que hace es como una recopilación, ¿no? De más o menos qué cosa es, tratar de entenderla, justamente como un poco lo que estamos haciendo aquí mismo, ¿no? Y sí es importante la diferencia entre, por ejemplo, cómo se entiende gobernación, gobernabilidad, gobernanza, porque no hay que confundir con gobernabilidad, ¿no? Porque gobernabilidad más bien es como un resultado, ¿no? Es como, existe en este caso gobernabilidad porque, bueno, la gente se pone de acuerdo, etcétera. No está hablando de los mecanismos, ¿no? Sino está hablando de que existe este espacio en la cual hay espacios para que la gente se ponga de acuerdo y se están poniendo de acuerdo. Mientras que la gobernanza justamente son los mecanismos. Pero aquí también, y a diferencia de Peters, y nuevamente tomando lo de Stoker y lo de Innerarity también, está definiendo gobernanza como cuando yo involucro a los actores, a otros actores que no son los públicos, ¿no? Cuando yo lo que quiero que vayan viendo es que deberíamos estar definiendo gobernanza más bien como lo sugiere Peters o como lo sugiere Kohlmann, que es amplitud. Yo puedo tener gobernanza sin actor privado, ¿me entienden? Puedo ser porque es un sistema de toma de decisiones también, es simplemente que es jerárquico, no inclusivo, pero es una forma de gobernanza, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. Es un mecanismo de toma de decisiones. Entonces, lo bonito de analizar la gobernanza justamente es ver los diferentes mecanismos de toma de decisiones que hay en diferentes espacios. En el caso tuyo, David, del sistema ese de recursos humanos, es obvio que va a ser, entonces podríamos no decir, no, en ese no hay gobernanza porque no hay actor privado, pero por supuesto que lo hay, ¿no? Buenísimo. Y esta última parte de los problemas, por ejemplo, ahora se va a vincular mucho con lo que vamos a ver a continuación. Súper. Entonces, ahí nos han quedado de repente algunos más, pero ya tenemos una mirada, digamos, de lo que sugieren los diferentes autores. Voy a cerrar acá esta sesión de gobernanza con... Esto es bien sencillo, bien forma simple, ¿ya? Pero vamos a hablar de mecanismos o tipos de repente de gobernanza, ¿ya? Para que se entienda, eso es una manera muy simplista de verlo, pero digamos que podemos hablar de tres tipos, ¿no? La gobernanza jerárquica, en la cual la dirección se ejerce por el que está arriba, toma las decisiones, ¿ya? Y les dice a los demás hacer esto, que es, por ejemplo, la tipo militar, o la que normalmente existía en casi todas las organizaciones y en la administración pública tradicional. Por eso la jerárquica está muy asociada
a la administración pública tradicional, al modelo burocrático weberiano, ¿no? Yo elijo representantes, esos representantes son los grandes tomadores de decisión, después hay un conjunto de servidores públicos que son los que implementan esa decisión, y lo que dice la autoridad es la ley, ¿no? Y así más o menos se trabaja en esa lógica es un mecanismo de gobernanza totalmente válido, ¿no? Entonces, el Estado o el grupo que dirige es quien toma las decisiones y produce, en este caso, los servicios públicos, ¿no? Y algunas características son los procedimientos rígidos, el control y rendición de cuentas en base al cumplimiento de la norma. Por eso es importante que todos cumplan lo que yo he dicho, ¿no? Y lo que dice la ley. La ley es lo más importante de todo, no necesariamente la estrategia y los resultados. Hay un mecanismo de gobernanza que es el otro extremo, que sería el mercado, que es como una especie de autarquía, si quieren verlo, que está más asociado al New Public Management. El Estado, el grupo que dirige, es quien toma las grandes decisiones, pero se generan mecanismos incentivos para la implementación eficiente, que pueden ser agencias públicas con mucha más autonomía, contratos públicos privados, involucrar mucho al sector privado de alguna manera, las APPs, el presupuesto por resultados, no tanto los procedimientos, sino los resultados. Se asignan recursos en función a resultados, flexibilidad en los medios y control por resultados. Son características, digamos, de esta lógica más de mercado, ¿no? Aprovechemos, digamos, el mercado o la forma como se estructura el mercado para tomar decisiones e implementar soluciones. Y hay otros mecanismos, que es el que justamente comienza a surgir cuando la gente comienza a hablar de gobernanza, que es el de las redes, ¿no? Que está asociada más al New Public Governance o al governance en general, al gobierno abierto o gobernanza colaborativa, que donde dice que los miembros de la red participan en el proceso de toma de decisiones, a diferencia de la jerárquica, ¿no? En la jerárquica, solamente la autoridad tomaba todas las decisiones en un orden jerárquico, acá más bien es mucho más horizontal, ¿no? Y no solamente participan en el proceso de toma de decisiones, sino también en la coproducción o co-creación de valor público. En el ejemplo que les ponía del barrio, puede ser jerárquica cuando viene el gerente y dice, yo voy a hacer estas cosas acá, el parque va a hacer de estas maneras, los serenazgos van a pasar por aquí, por allá, vamos a tener una ciclovía o no, decide el gerente, ¿ok? O la autoridad pública que se supone que es la que hemos elegido y que a través de la elección del que hemos elegido y ha decidido que esa es la persona que tiene la voz y mando ahí. Esa sería jerárquica, ¿ya? Mercado sería como, mira, yo quiero que las cosas sucedan así y vamos a crear un montón de mecanismos para que los privados participen, por ejemplo, porque vamos a crear un espacio para perros, ¿no? Que venga el mejor postor. Vamos a hacer una alianza público-privada para crear acá. ¿Me dejo entender? Entonces, mucho más abierto. También podría ser, ¿sabes que no lo gobernemos? Que solito suceda. Eso también es una manera de mercado, ¿no? Esa autarquía completa, que eso no, en ese caso no va a pasar, ¿no? Y otra es, como les decía, el de las redes, en el cual en el barrio este gerente dice, no, en realidad, para trabajar mejor este ecosistema, me voy a juntar con los líderes de barrio, con la junta vecinal, que es la oficial, y vamos a trabajar en conjunto qué queremos para el barrio, cuál es la visión compartida para el barrio, y qué proyectos queremos hacer. Y eso yo lo voy finalmente a hacer desde el sector público, pero incluso con recursos públicos, pero incluso puedo también utilizar recursos privados, de repente a alguien se le ocurre hacer algo, y fantástico, hazlo tú también, tú puedes entrar también en esta mecánica. Entonces, eso, por ejemplo, es gobernar en red. Parece ser que el mundo en el que estamos hoy, donde cada vez hay más ciudadanos, organizaciones que tienen conocimiento, que quieren participar, etcétera, está abriendo la posibilidad cada vez más a que nos vayamos hacia una forma de gobierno, de gobernanza en red, ¿no? Y esa justamente es la lógica. Pero nuevamente ahí, ¿cómo hago eso? ¿No? La pregunta es ¿cómo hacer esto? Esto es fácil. Esto es facilísimo. La jerarquía es, ¿no? Hay una moda directiva de trabajar esto, directiva, regla, pum, se hace, ¿ok? Pero esto de acá es muy difícil, el cómo es difícil, ¿no? Pero claramente lo que más se está pidiendo en el mundo es cómo es que fue gobernar de esta manera, ¿no? Es importante no pensar que un sistema de gobernanza es mejor que otro, ¿no? Yo ahorita estoy diciendo que el de la red es mejor, pero depende, ¿no? Depende de las características del ecosistema y del contexto. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Por las lluvias. No vamos a ponernos ahí a hacer una reflexión de qué es lo que necesitamos, etcétera. Ahí necesitamos jerarquía. Ahí necesitamos rápidamente información, toma de decisiones y todo el mundo actuar, ¿no? Entonces, depende del contexto, ¿no? Lo que nos ofrecen estos mecanismos, están expresados aquí con simplicidad, pues hay muchas más variantes en realidad, son opciones.
para nuestros modelos de toma de decisiones. Y eso es lo más importante que les tiene que quedar a ustedes claro. Hay muchas opciones de formas de toma de decisiones y a veces estamos limitados a ver solamente una o dos. Hay millones de maneras. Algunos pueden ser más abiertos, más inclusivos, más participativos y por lo tanto más reflexivos, otros más directivos. Pero es sumamente importante hacerse estas preguntas cuando analizamos la gobernanza de un determinado sistema societal. Y no son preguntas que naturalmente hacemos. Ok, entonces acá cerramos con todo lo que es el tema de gobernanza. De la manera más amplia posible, y esto sí, digamos, es común para todos, acá no hay ninguna diferencia, la gobernanza debe ser entendida como la manera o forma de gobernar. La manera o forma de gobernar. Lo puedo hacer de múltiples formas. Siguiendo las líneas que definen la gobernanza como el diseño de mecanismos para la toma de decisiones, podemos definir la gobernanza como la estructura, o sea, las instituciones, las reglas, los procesos, mecanismos de toma de decisiones colectivas en un determinado sistema societal. Nuevamente, el sistema societal, estoy hablando de ecosistema, cualquier tipo de sistema en el cual hay grupo de personas. Lo importante es entender que hay gobernanza, mejor o peor diseñada, en cualquier espacio que requiera la necesidad de tomar decisiones colectivas. Ese espacio puede y debería ser una ciudad, un centro poblado, una universidad, un espacio público, un sector productivo, un país, un mundo entero. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos como personas que somos parte de la asociación por el público es que cada vez que estemos interactuando con diferentes organizaciones o ecosistemas, preguntémonos siempre, ¿y cómo es el mecanismo de toma de decisiones aquí? O sea, ¿cómo es el sistema de gobernanza en ese sistema? Y no es una pregunta que naturalmente se hagan las personas, ¿ya? Nosotros tenemos que ir con esa mirada. Y ahí nos vamos a dar cuenta de un montón de problemas en la forma como se coordinan, cómo se toman decisiones. Y una de las principales razones por las cuales los sistemas no funcionan es porque sus diseños de toma de decisiones están mal hechos. Ni siquiera han sido pensados a veces, sino que una vez vinieron y se hicieron así y todo el mundo lo replica simplemente, cuando en realidad hay muchas más posibilidades. Nuestra preocupación, más que con las decisiones mismas, que es una preocupación de los políticos, de los economistas, de repente hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer acá, acá, allá, tiene que ver con los espacios y mecanismos de toma de decisiones. Mi hipótesis es que si estos mecanismos, procesos y estructuras de toma de decisiones no son bien diseñados, es muy probable que las decisiones no sean las mejores. Y por ponerles un ejemplo, hay un muy mal mecanismo de toma de decisiones cuando, por ejemplo, tú tienes un ministro que políticamente, por A o B motivo, se tiene que ir, cambias a otro y prácticamente le das el ojo en blanco para hacer lo que sea. Es un pésimo mecanismo. Ese sistema no va a mejorar nunca. Entonces, no es recursos públicos, etcétera. Si no le das permanencia, si no hay estrategia de largo plazo, si no hay un grupo de personas que esté trabajando conscientemente hacia dónde debe caminarse, por ejemplo, el sistema de educación, nunca va a mejorar. Y la gente piensa que hay que nombrar el mejor ministro, ¿no? Va a venir el gerente de Google y va a cambiar las cosas. No va a cambiar nada, porque ese gerente de Google va a estar completamente atado. ¿Me dejo entender? Entonces, si queremos cambiar el Sistema Nacional de Educación, Sistema Nacional de Salud, Sistema Nacional de Cultura, en sociedades, territorios, necesitamos otros tipos de mecanismos, mejores mecanismos, de toma de decisiones colectivas. Las ciudades, ni qué decir, ¿no? O sea, ni qué decir, ¿no? O sea, las ciudades son un desastre y ahora lo vemos mal planificadas, etcétera, y todos creen que hay que planificar mejor. No, no hay que planificar mejor. Hay que hacer que la planificación urbana sea el punto central de la toma de decisiones. No unos urbanistas haciendo un trabajo bien simpático y bien bonito, que al final el alcalde de turno no lo va a tomar en cuenta por razones políticas. ¿Me dejo entender? Entonces, la política hay que volverla a lo que originalmente era. Ese proceso de toma de decisiones, de acuerdos comunes a largo plazo, para sobre esa base poder avanzar. Entonces, a eso muchas de las cosas que no avanzan justamente tienen que ver con estos malos mecanismos de toma de decisiones. Nuestro modelo de gobernanza o gestión estratégica en ecosistemas pretende plantear un conjunto de principios, mecanismos, procesos, estructuras para ordenar ese proceso de toma de decisiones colectiva, ¿no? Busca hacer de este proceso lo más inclusivo, eficiente y eficaz posible en pro del desarrollo a largo plazo. Entonces, lo que busca, siempre este modelo va a ser, en vez de tener un alcalde, no digo que no se vaya a tener alcalde, ¿no?, de la ciudad, se va a tener alcalde, pero no, y un consejo. Pero lo que vamos a tener, deberíamos tener un comité estratégico, ¿ya? Una especie de consejo directivo estratégico, que incluya, como dice la gobernanza, a algunos actores sociales, a
alcaldes, ¿por qué no?, a gente que es experta en la ciudad específica y que se pueda sentar ahí con las personas que están a cargo en ese momento, porque son solamente 4 años que van a estar sentados tomando todas las decisiones. Solo 4 años. Entonces, la idea es tener un comité. Ese comité va a ir cambiando en el tiempo, porque bueno, un nuevo alcalde entra, pero el nuevo alcalde que entra le va a decir, ven acá, siéntate, compadre. Esta es la estrategia para Lima. ¿Cuáles son tus prioridades? No es, ve, el dios alcalde hace lo que quiere. ¿Me dejo entender? Entonces, la estrategia está en el centro de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la estrategia ha sido un acuerdo común entre varias personas. Y alguien nuevo puede entrar y puede decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Ok, ¿en qué no estás de acuerdo? Cambiemos esto, prioricemos esto. Pero no puede decir, no, eso no me interesa, voy a hacer otra cosa. Y me voy en paralelo a crear mi propio sistema por allá. Ese sistema es el que tiene que comandar. Entonces, justamente, el modelo lo que pretende es eso, ¿no? Es una especie de consejos directivos o algo por el estilo, para que sea algo más permanente donde la estrategia sea el centro de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, finalmente podemos concluir que entendemos por gobernanza las estructuras, procesos y mecanismos para la toma de decisiones colectiva en un determinado ecosistema o sistema societario. Todo ecosistema, todo, tiene, de manera consciente o inconsciente, o sea, pensado o no pensado, una manera, estructuras, procesos, mecanismos a través de la cual se toman decisiones que afectan finalmente a la colectividad. Estudiar la gobernanza es analizar la manera en que se toman e implementan decisiones en cualquier comunidad. ¿Quién toma las decisiones? Por ejemplo, algunas preguntas, ¿no? A eso me refiero. ¿Quién toma las decisiones? ¿Una única autoridad? ¿Una autoridad y sus asesores? ¿Un consejo? ¿Todos los miembros de la comunidad? ¿Los representantes elegidos? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿A través del voto? ¿A través de la reflexión y el consenso? ¿Cuáles son los espacios de toma de decisión? ¿Hay un comité, un congreso, un conjunto de tal? ¿Qué instrumentos se utilizan para tomar e implementar las decisiones? ¿Qué lenguaje se utilizan? Y generalmente el lenguaje va a ser más de derecho, ¿no? Normas, ¿no? Políticas, planes, agendas, proyectos, estrategias, ¿no? ¿Cuáles son los lenguajes, digamos, que se utilizan? Es bien importante también para la toma de decisiones. Mirar la diversidad, los diversos ecosistemas de los que somos parte, bajo los lentes, eso es lo bonito, ¿no? Bajo los lentes de la gobernanza, amplía nuestra perspectiva y nuestras posibilidades de innovar en nuestros procesos de toma de decisiones colectiva y nuestros modelos de coordinación y colaboración entre diversos actores para lograr objetivos comunes. No hay una única forma. Hay más de 1 millón de formas posibles para diferentes ecosistemas, ¿sí? O sea, cuando nosotros somos parte de un ecosistema, pensemos de qué manera podemos crear mecanismos, qué actores deberían estar incluidos, cómo podemos tomar decisiones. Eso es sumamente relevante para que las cosas avancen. Y obviamente no para un momento, es un tema estructural. Lo estructuramos y después lo adaptamos, ¿no? Lo vamos mejorando. De repente aparece un tema digital y hoy en vez de hacer las reuniones juntos, ahora hagamos unas reuniones virtuales y ahora tenemos una plataforma digital donde podemos incluir a más actores. Deberíamos incluir a este nuevo actor que no estaba presente pero tiene una expertise importante. Entonces puede ir variando, ¿no? No digo que tenga que ser igual siempre, ¿no? Entonces, y eso, bueno, está en lo que promovemos como asociación. Nosotros estamos rodeados y somos parte de muchísimos ecosistemas, pero esos ecosistemas como el sistema de educación, salud, sistema fútbol peruano, sistema nacional de cultura, ciudades y territorios, no es que se gobiernan desde un punto de vista de pensar en el diseño, ¿no? Hemos aprendido mucho a gestionar organizaciones, pero carecemos de modelos y herramientas para gestionar estas redes organizacionales, ¿no? Entonces, nosotros creemos que sí es posible, porque la gobernanza nos da la teoría. Prácticamente la gobernanza nos está diciendo, hay maneras, ¿no?, de gobernar estos espacios diferentes y, bueno, podemos buscar diferentes alternativas. El problema más difícil, y acá hay ejemplos, ¿no? El sistema del transporte urbano, por ejemplo, es un ecosistema, el sistema deportivo nacional es un ecosistema, actores públicos, privados que tienen que coordinar en conjunto para lograr objetivos comunes. El problema más difícil de la gobernanza es cómo coordinar actores independientes e interdependientes que participan en el proceso de adopción de decisiones directivas y que mantienen diferentes enfoques acerca del problema público, si fuera que están juntos por un problema público a resolver o del proyecto público a ejecutar. Y cómo dirigirlos a través de los debates y las negociaciones a fin de llegar a una decisión que favorezca el valor público. Eso es lo difícil, ¿no? Pero ahí justamente es que nosotros creemos que la estrategia es lo máximo. Porque la estrategia, en cualquier tipo de organización, es tu punto de acuerdo común.
Una vez que tú dices cuál es la estrategia de la organización, después comienzas a trabajar en función de eso, ¿ok? Entonces, no es lo que yo creo, lo que tú crees, sino cada uno lo que va creyendo y finalmente se va trabajando constructivamente en la estrategia. Es el mejor punto de encuentro. ¿Me dejo entender? Entonces, finalmente, con ese punto de encuentro yo puedo crear justamente estos mecanismos de gobernanza para que el sistema funcione más. Entonces, esto último lo voy a ligar con lo que pretendemos nosotros, ¿no? Nosotros creemos que hay un fracaso y una poca evolución en nuestros modelos y procesos de toma de decisiones colectiva para mejorar las condiciones de las personas y el planeta tanto a nivel global como local. No hay nada más urgente en este siglo que innovar en nuestros modelos de gobernanza y gestión de lo público. Si nos seguimos manteniendo ese paradigma democracia representativa, elijo un voto y ya está y me olvido, o modelo burocrático clásico de administración pública, los resultados van a ser previsibles, ¿no? Nuestra misión como asociación es crear conciencia y sentido de urgencia sobre la necesidad de imaginar, visibilizar, proponer, implementar y testear nuevas formas de gobernar y gestionar lo público. Lo necesitamos a gritos, urgente, y nadie está haciendo esto. ¿Ya? Poquísimas personas están haciendo esto en el mundo, estoy hablando, no es acá. Sí hay cada vez más lo que siento, y por eso les mando algunas cosas, sentido de urgencia se comienza a poner, ¿no? Como diciendo, este sistema no va para más, no está funcionando. Eso sí, ya cada vez escucho más. Pero lo que no se escucha tanto todavía son como propuestas, ¿no? ¿Qué modos pueden existir? Ok,